Bien, aquí estamos en este segundo bloque de la última pregunta y lo dijimos en el primer bloque, la idea es hablar un poco de Rafaela, abrirnos de la política por un ratito y hablar de la ciudad, de la historia, también de la actualidad, por supuesto. Y para eso convocamos a uno de los profesores de historia, historiadores, investigador, que es realmente un placer cada vez que vamos a una charla de él, porque sabe mucho de la ciudad. Profesor Daniel Infel, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿la palabra profesor está bien? Porque Sí, tiene sí, por favor. múltiples tareas, pero bueno, Sí, sí, sí. la verdad, ¿cómo se siente contando la historia de la ciudad de Rafaela? Bueno, por un lado con placer, evidentemente, porque es algo que nos atrae desde los inicios de la formación docente incluso, y por el otro lado también con responsabilidad, porque evidentemente que si uno lo quiere hacer de una manera más o menos profesional, tiene que asumir la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Que hace, bueno, hacer lo más riguroso posible en la tarea de investigación. ¿Qué diferencia hay entre salir del aula, de hablarle a 30 o a 40 alumnos de la escuela secundaria y hablarle a un auditorio ya mucho más diverso, con personas más grandes de todas las edades? ¿Cuál es? Sí, la cuestión está en los intereses. Obviamente que, y cómo en este caso el historiador o el profesor puede adaptar su discurso a esos auditorios. Evidentemente que un auditorio de adolescentes tiene existencialmente una experiencia de tiempo vivido muy corta. Por lo tanto, la historia en sí no es algo que esté en su gama de intereses, ¿no? Claro. Es todo futuro un joven, está pensando más hacia el futuro, vive el presente y el pasado es algo que todavía no lo siente como propio, es muy corta, decíamos, esa experiencia temporal. En cambio, un auditorio de gente ya de mediana edad o más grande, uno advierte enseguida que hay otro interés por el pasado, porque hay una historia propia acumulada y esa necesidad que tiene la gente de ver cómo entrama su propia historia, la historia de su familia, con la historia de la ciudad, con la historia de la provincia, de la región, ¿no? Profesor, si la ciudad cumple 141 años desde su formación, cuando uno cuenta a una persona que no conoce Rafaela, cuando le tiene que hacer una especie de síntesis de lo que es Rafaela desde el momento de la formación, ¿qué cuenta? ¿Qué es lo que más destaca? Bueno, en general hay siempre una cuestión dando vuelta que los historiadores tenemos que tomarla con pinzas por allí, que es la de la excepcionalidad. ¿Cuánto de excepción tuvo el caso, el modelo, como se lo presenta Rafaela, respecto de otras localidades que surgieron para la misma época, en un espacio geográfico más o menos similar? Y bueno, esas son un poco a veces las trampas que nos tiende el localismo, el de vernos a nosotros mismos con una imagen exaltada de nuestro propio pasado y que a veces nos lleva a recortarnos de los contextos en los que surge la localidad. En ese sentido, cada localidad siente su propia historia como única, como particular, como exclusiva. Y en realidad hay que circunscribirlas a contextos mucho más amplios en los que se originaron para poder entender y explicar cuál es la realidad de estas localidades, cómo es que han transcurrido este periodo de 100, 140 años y llegan a este presente. Para mí siempre hay dos cuestiones sobre las cuales es importante hacer foco. Por un lado, el contexto en el que se originan estas poblaciones y ver allí la cuestión de origen y razón de existencia de estas localidades, pero en un contexto mucho más amplio que el que las contiene. Y por el otro lado, y en función de esto, cómo se da el proceso de construcción imaginaria
de una localidad, cómo los distintos actores van interactuando entre ellos y van construyendo una imagen objetivo de lo que quieren ser. En este sentido, por ejemplo, en el caso de Rafael, a mí me gusta trabajar y estudiar y poner de relieve, por ejemplo, el entramado institucional que genera la comunidad a poco de iniciarse el proceso formativo y cómo ese entramado institucional genera una sinergia que nos ayuda a comprender bastante las características del desarrollo local. Pensemos que a 9 años de iniciado el proceso de venta de las primeras tierras, 1881, primeros boletos de compra-venta, no se piensa en formar una ciudad, Claro. porque en realidad digamos, el imaginario de formación es la de una colonia agrícola, no de una ciudad. Y a 9 años, decíamos, de ese proceso formativo, en ese núcleo urbano que la empresa colonizadora preveía más o menos en el centro de la colonia, ya hay un pueblo y ya se generan las primeras expresiones de asociativismo. Surgen las primeras sociedades mutualistas de inmigrantes, la sociedad italiana y algún mes después la sociedad suiza. Y de ahí en más hay un desarrollo de la asociatividad que responde a distintas matrices, todo lo que nos imaginemos de instituciones que buscan la práctica deportiva, lo cultural, lo social, lo económico, hasta llegar ahora que tenemos más de 293 sociedades intermedias, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, como se las denomina actualmente. Bueno, ahí hay un secreto. ¿Y qué rol, porque también siempre se debate sobre qué rol cumplieron los masones en ese entramado institucional? Ferrocarril, Banco Nación al principio, para que se instalen. Fueron otros actores sociales de ese proceso, es decir, este proceso tuvo varios actores sociales. En un primer momento, obviamente que el origen está entre ese juego que se da entre los propietarios de la tierra, el empresario colonizador y los inmigrantes ya devenidos a colonos. Porque ahí también hay otra cuestión importante en el origen. No son inmigrantes que carecen de todo tipo de experiencia, recién bajados del barco en un territorio desconocido. No, al contrario, son inmigrantes que se han transformado en colonos porque ya han tenido una experiencia previa en las colonias más viejas. Por lo tanto, no son ningunos improvisados y esto acelera el proceso. Y evidentemente que se van configurando distintos actores sociales, de los cuales la masonería es uno más, pero no es decir, el único y exclusivo. Hay una capacidad, estos actores tienen una capacidad de interactuar entre ellos, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, de creencias, etcétera, en función siempre de un objetivo común. Por eso lo que decía, esa sinergia que se va creando de esa interacción que disminuye el conflicto. No es que no existieran conflictos, pero evidentemente que lo disminuye y canaliza las energías hacia proyectos comunitarios. Profesor, la masonería, al principio de Rafaela, ¿actuaba, digamos, como una sociedad un poco secreta o no? Sí, en esos tiempos, es decir, hoy sí preguntamos por el tema de si secreta, discreta, seguramente los masones nos dirían, bueno, somos una sociedad discreta. Pero el tema de la masonería en esos momentos, fines del siglo XIX, tenía mucho más de secreto que lo que tiene actualmente. De todos modos, en una comunidad tan chica como la nuestra, obviamente que se sabía quién era masón y cuándo se reunían y dónde se reunían, etcétera. Pero lo importante es esto, decíamos, bueno, ahí hay un objetivo muy concreto, secularizar la sociedad, trabajar por un Estado laico y una idea de progreso que se refiere tanto al progreso moral e intelectual, hay una fuerte apuesta a la ciencia, a la educación pública de carácter laico, y progreso material también. Y en esto
vemos, como decíamos, que ya no es la masonería institución en sí, sino los masones, como miembros de esa institución, se insertan en distintas instituciones donde trabajan con otros, que vienen con otras historias, con otras experiencias, pero en función de proyectos comunes. Una pregunta sobre Guillermo Lehmann. ¿Qué era? ¿Un empresario, un comerciante, un colonizador o una especie de héroe como lo vemos ahora a esta altura de la No, vida con una mirada retrospectiva? hay que Con un ubicarlo, monumento enorme en el hay que centro. ubicarlo en su época. Por empezar, que era un inmigrante también. Y un empresario colonizador que actúa en las circunstancias propias de estas décadas, ¿no? 1870, un poco antes, hasta 1886, en que termina con su vida, pero un empresario colonizador, es decir, ha organizado una empresa de colonización muy exitosa y que redunda en beneficios para todos, porque todos hacen su negocio. Si los propietarios de la tierra que han confiado en Lehmann para su negocio inmobiliario logran que las tierras se vendan rápidamente y a buen precio de mercado, no se regalan. Los colonos tienen la enorme posibilidad que les da la empresa de adquirir en cuotas las tierras y de convertirse en propietarios. No es poca cosa, porque ahí también hay un factor importantísimo, ¿no? Cómo hay una apropiación, es decir, en el inmigrante colono, cómo hay una apropiación efectiva y afectiva del territorio. Eso explica muchísimo también. Cuando uno se apropia no solo de manera afectiva con un territorio, sino también de una manera afectiva, lo empieza a sentir propio, lo quiere transmitir a sus hijos, ya no tiene en su proyecto volver. No es un conquistador, que a diferencia del conquistador que viene a expoliar un territorio y volver a su tierra con la riqueza, termina colonizando, termina estableciendo familia, ¿no? Y eso obviamente que no es solo beneficio para él, sino beneficio para todos, ¿no? Por supuesto. Vamos a traer quizás un edificio emblemático que en realidad está en ruinas, que es la Recoba. Vamos a compartir una imagen de ese lugar, de la ciudad de Rafaela, cómo luce hoy. Así está la Recoba. Esos eran los grandes edificios o los grandes almacenes Ripamonti. ¿Qué reflexión le merece el estado actual y cómo no hemos podido rescatar la obra? Bueno, la Recoba, por empezar, es la galería. Es decir, el rafaelino terminó identificando a todo el conjunto, el complejo, como la Recoba, pero en realidad la Recoba es esa galería. El resto de lo poco que se mantiene en pie es parte de lo que fueron los grandes almacenes de ramos generales de Ripamonti. Bueno, eso tiene que ver también un poco, bueno, uno a veces se pregunta, y con todas las tormentas que hubo, se tumbó el mástil frente a la jefatura, ¿cómo es que ese techo no voló y sigue ahí? Yo creo que es el dedo acusatorio que nos está señalando. Sigo sobreviviendo a pesar de todo lo que pasa. Me derrumbaron en una parte, los vientos no me pueden tirar abajo, resisto a las lluvias, a las tormentas y resisto también a la lentitud de tomas de decisiones, ¿no? Este edificio cerró en los años 70. Gran parte de esa manzana se loteó y hoy está totalmente modificada. Pero ese carácter emblemático que tiene lo ha hecho sobrevivir más allá de las idas y vueltas, de los proyectos de todo tipo que hubo. Y bueno, ahora confiamos en que con este último tramo que venimos recorriendo esta historia, que ha pasado ya al poder municipal, pueda entonces generarse allí un proyecto que lo que siempre aspiramos, ¿no? Rehabilitar el patrimonio. El patrimonio no tiene que ser fosilizado, ser una cosa muerta. Hay que volver a la vida a los edificios patrimoniales y hay que generar nuevos usos, como supuestamente los proyectos que están en marcha, ¿no? Claro, hay un proyecto que ya se ha elegido a partir de un concurso y ahora el municipio está en los últimos detalles para convocar una licitación. Obviamente tiene que contar con un presupuesto y eso quizás es lo más difícil en esta Argentina de continuas y reiteradas crisis económicas. Sí, eso es lo que ocurre generalmente con estos edificios, que en última instancia para su salvataje terminan
cayendo bajo la responsabilidad del Estado. Sí. Y entonces ahí vienen todos estos problemas. Evidentemente que el Estado argumenta, y con razón, que tiene otras prioridades muchas veces más que rescatar las ruinas de un edificio. Hubo un faraónico proyecto para construir un hotel hace una década, pero naufragó también en las aguas de las crisis de la Argentina. Sí, por eso digo, siempre terminamos ahí, criticamos al Estado, pero terminamos recurriendo al Estado para que salve, que obviamente tiene una responsabilidad, ¿no? Porque esto hace a la historia grande de la ciudad. Bien, profesor, nos quedan dos preguntas. Una mía, y como estamos en la última pregunta, tenemos un invitado especial, que hasta ahora lo mantenemos en el misterio, que le va a hacer la última pregunta. ¿De qué le gusta más hablar cuando tiene que dar charlas? Si usted le dan a elegir el tema de la historia de Rafaela. Yo creo que de los aspectos sociales que tienen una mirada más social, sociocultural, digamos, de la ciudad. Bien, ahí está. Me gustó mucho una charla que dio sobre los monumentos de la ciudad. Sí, hace un tiempo, sí. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a la última pregunta. Aquí está, develamos el misterio de quién le va a hacer esa última pregunta al profesor Infeld. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto poder realizarte la última pregunta. Y es la siguiente. En estos 141 años que vivimos de Rafaela, en este cumpleaños, ¿cuáles serían para vos los dos hechos históricos más relevantes que hubo y que tal vez los ciudadanos no los conozcamos tanto? Bien. Bueno, qué responsabilidad, sobre todo, bueno, de quién me está haciendo de dónde viene esta última pregunta. Le agradecemos mucho al intendente, Sí, al intendente Castellano, ¿no? Por supuesto. A ver. Dos hechos históricos realmente para destacar de la comunidad. Es difícil, ¿no? Porque evidentemente que ha habido hechos que para nosotros han tenido una gran significación y a lo mejor para otros pasan un poco más desapercibidos. Pero bueno, yo creo que un poco lo que decía antes, esta cuestión del origen me parece que es algo importante para seguir estudiando, la razón de ser, de cómo un pueblo apenas esbozado en el croquis originario de la colonia Rafaela se puede transformar en una ciudad y en una ciudad tan pujante, tan progresista. Yo creo que ahí hay algo importante, si bien no es un hecho puntual, sino que es una especie de proceso. Es un proceso, exactamente, ¿no? Y bueno, lo otro también esto, ¿no? Cómo ese entramado que decía antes, institucional, es capaz de generar también una dinámica tan particular. Y ahí me voy a referir a, no para destacarlo por sobre otros, pero sí traerlo un poco a la actualidad. En estos días se está recordando, por un lado, los 90 años del Centro Ciudad de Rafaela. Sí. Y en diciembre, ahora el 26 de octubre se van a cumplir los 90 años de la fundación del Centro Ciudad de Rafaela. Y en diciembre, el 25 de diciembre, ¿qué fecha?, se funda el Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellano. Sí, claro. Ahora es Rafaela y la región en su momento. Entonces, ya que estamos en tiempo de efemérides, dos hechos ocurridos, ni más ni menos que en una época muy conflictiva, desde el punto de vista 1932, ha caído el gobierno, es decir, la democracia argentina que venía institucionalizándose y desarrollándose con ciertos bríos, tiene en 1930 tiene el primer quiebre y se ha producido el golpe de Uriburu contra el gobierno de Irigoyen. Tenemos un gobierno fraudulento en 1932, una situación tensa en política y ni hablar del contexto, que era lo que antes decía. La crisis de Wall Street del año 29, la crisis del capitalismo internacional, empieza a pegar en la Argentina. Y obviamente que esto afecta
a quienes estaban más vinculados al comercio internacional, como era una producción primaria que se generaba en esta zona. Entonces, en un contexto de crisis política, de crisis social, de crisis económica, que golpea particularmente a estas regiones cerealeras, surgen dos instituciones y que hablan mucho de la comunidad, porque una es un claro ejemplo de asociativismo cultural. Es decir, el Centro de Ciudad de Rafaela se propone llevar a cabo una tarea de tipo cultural, Sí. ni más ni menos que nos legó el teatro independiente más antiguo de Latinoamérica. Teatro de la Serre. El teatro, el centro de... Sí, exactamente. Lo que hoy conocemos como el grupo de teatro del Centro de Ciudad de Rafaela es, a nivel de América Latina, el grupo de teatro independiente que ha tenido más continuidad, ha tenido una continuidad interrumpida desde que surge el movimiento de teatro independiente. Bien. Y ha sido visitado y han venido a la ciudad artistas, grupos de teatro, etcétera, de todo nivel, ¿no? Y al mismo tiempo, es decir, por un lado, es decir, este complemento, ¿no? Una comunidad que genera una institución cultural que permanece en el tiempo y que genera también lo otro, El centro comercial. el centro comercial. El centro comercial tiene como matriz, como inspirador, al centro comercial de Santa Fe. Pero ¿cuál es la característica del de Rafaela? Le agrega lo de industrial. El centro comercial de Santa Fe era centro comercial, nada más. En cambio, en Rafaela se hace una apuesta por no solo lo comercial, sino también convocar a lo industrial. Entonces, uno va a trabajar por el desarrollo económico, material de la ciudad, el otro va a trabajar por el desarrollo cultural de la sociedad, en contextos sumamente complicados, pero a su vez con una continuidad histórica que los trae fortalecidos hasta el presente, ¿no? Gracias por esta amplia respuesta a la pregunta del intendente No sé si Luis pude Castellano. responder, Creo pero... que sí, muy bien. Y gracias por estar aquí en la última pregunta y por esta mini clase de historia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, con nosotros ha estado el profesor Daniel Infel, ¿no? Hablando un poco de la ciudad de Rafaela en este día en el que cumplimos 141 años como centro urbano. Ya volvemos después, nos vamos a estar con un amigo de la casa, Fernando Algaba.